Vamos a irnos al versículo número 37, 23-37 de San Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pilluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y vamos a orar. Pidámosle al Señor. Cierre sus ojitos. Padre amado, te damos gracias en esta hora por todas tus bendiciones, por ser nuestro Padre, por habernos aceptado, adoptado para que fuésemos tus hijos. Gracias, Dios, por sanarnos, por proveernos, por librarnos de tantas enfermedades, por proveernos en la mesa, por darnos, Señor, el alto honor de ser de tu familia. Gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, amado Dios, en esta hora que nos traigas el consejo de tu palabra. Háblanos, Dios, que estamos necesitados de que nos hables. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Súplicas divinas. Ese va a ser el tema. Súplicas divinas. Es importante ver en el panorama general de qué manera Dios lo vemos en las Escrituras, siempre con un tremendo y profundo interés de bendecir a Israel, de cuidar a esa descendencia, tanto de asuntos naturales, de asuntos políticos, como cuidarlo y atraerlo para librarlo de aquellos asuntos que atañen a lo espiritual. Dicho de otra manera, para atraerlos y que volvieran a Él, pues toda vez cuando Israel de alguna manera daba estos signos de vida, de volverse a Dios, siempre Israel fue bendecido, protegido. Dios lo hizo o manifestó este interés siempre a través de profetas. Los profetas, Dios los levantó, y si vemos en ese trasfondo de en los tiempos de los profetas, de cada uno de ellos, siempre fueron esos hombres ungidos por Dios que ponían el dedo en el renglón, tratando la manera de persuadir a Israel para que vinieran a la sombra del Altísimo. Cuando pasó el tiempo, Israel lo vemos nosotros siempre ajeno, reuniente a ese llamado, a ese interés de Dios. Y vemos, por ejemplo, en el caso ya de Cristo, en este ministerio, que en este caso nuestro, este ministerio se desarrolló hace 2000 años. Eso mismo es lo que vemos en el ministerio del Señor. No vemos otro interés de Dios, sino el interés de bendecir en las áreas diversas a Israel, para sacarlo de el camino torcido que lo llevaba, por supuesto, a la derrota,
a la pérdida, pero que aun cuando fueron 3 años y medio, hermanos, los que Israel escuchó, tuvo el privilegio de tener dentro de su ciudad, en medio de todas estas familias, nada menos que al Dios de ellos hecho carne, como dice Juan en su capítulo número 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es increíble, cómo Dios se esmera por Israel. Y claro que ya lo vengo diciendo, cuál es la razón del esmerar de Dios, de buscarlo, de atraerlo. Pero cuando el Señor les habla a los de su tiempo, el Señor Jesús les habla a través de parábolas. Les dice, para ejemplificarles de qué manera Dios los llama y los llama. Por ejemplo, sale lo que es la parábola de la gran cena, que no es otra cosa Dios llamando a Israel. Y habla también en otra parábola que el reino de Dios era como un hombre que se fue lejos y delegó a sus siervos lo que era la viña, pero que mataron a los profetas, esos siervos de la viña, y luego que vino el hijo, dice en esa parábola que también mataron al hijo. Es increíble de qué manera Israel siempre cerró el corazón, aun cuando las credenciales de Cristo eran poderosas, que identificaba que Él era el Mesías esperado. Pero ahí vemos que fue tanto el rechazo, y vaya a estos versículos que leíamos, hermano, como diríamos, como llega el momento, fíjense bien, esto es importante, llega el momento de que se acabó lo que es la oportunidad de súplica de Dios para Israel. Eso lo leíamos en este versículo, luego de que él sale del templo, cuando va al monte, que en este caso sería el monte de los Olivares. Ahí está, es una parte alta. Y cuando leemos nosotros en este versículo 37 del capítulo número 23 de Mateo, fíjese bien cómo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Estas son las palabras de Cristo, como diciendo: a la verdad, tanto he querido hacer por ti, Israel, y no aprovechaste tu tiempo, tu oportunidad. Y estas palabras está como poniéndole sello final, como el término de la oportunidad para Israel. Y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pilluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Y en el versículo número 39 habla que va a ser hasta el fin del siglo. Acuérdese que el siglo, el término siglo en la Biblia es el término tiempo. El fin del tiempo venidero sería en lugar del siglo. Me verán, me reconocerán, pero ya será tarde, estará diciendo el Señor acá. Esto sí que es algo maravilloso, hermanos, sobre todo el interés del Señor para con su pueblo. Ahora, esto no podemos como desligarlo de lo que el Señor también viene haciendo con lo que es el mundo gentil o los hombres en general. Es un hecho que los lamentos de Dios,
las súplicas de Dios, por ejemplo, en este periodo de la gracia, hermanos, es una súplica, un lamento constante. Dice el caso del apóstol Pablo, habla en la segunda carta a los Corintios 5:20, dice que nosotros somos, dice, los embajadores de Cristo, quien dice, rogamos como que fuera Dios. Vemos ahí el ruego de Dios extensivo para los hombres en lo general. Siempre el propósito es librarlos, bendecirlos y sobre todo uno de los grandes propósitos es librarlos de las consecuencias que le esperan al pecador. Porque la Biblia dice, hermanos, en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga de todo aquello o de todos aquellos que la vida la enfilan en asuntos pecaminosos. Pero ahí viene el llamado y la súplica de Dios. Esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, en este tiempo. Cuando nosotros vemos, si le ponemos atención al periodo de la gracia, que es este que estamos viviendo, cada vez, hermanos, ha venido sumándose la luz del Señor. Cada vez por los continentes, por los pueblos, por los países, por los medios diversos, la voz de Dios siempre se ha estado manifestando, se ha estado oyendo, no solo para los judíos en aquel tiempo, sino ahora en este tiempo. Pero lo que sucede siempre es lo mismo. El hombre siempre actúa, como dice el proverbio, diciéndole bueno a lo malo y a lo malo bueno. Así que esto es algo que debe de llamarnos la atención. Por ejemplo, si nosotros todavía estamos escuchando predicaciones de la palabra a través de diferentes medios, en el caso de las redes ahora, es increíble. Este asunto de las redes no es un asunto de la tecnología en sí, que le vamos a dar el crédito a la tecnología. Es cierto, la tecnología ha hecho andar este proyecto, pero este proyecto es de Dios. A través de este proyecto de las redes, hermano, Dios sigue hablando. Dios sigue, hermanos, suplicándole a los hombres que vuelvan a Él. Allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No hay otro lugar donde pueda tener reposo el hombre. No hay otro lugar, no hay religión, no hay dinero, no hay política, no hay fama que pueda darle paz al hombre dentro de su corazón internamente. Pero ese Dios conoce ese vacío y ama a los hombres. Vengan a mí los que estáis cansados, a los sedientos venir a las aguas, comprar sin precio vino y leche. La misericordia de Dios se extiende, se oye su voz a través de las predicaciones, a través de tratados, a través de la televisión, a través de la radio, a través de personas que, hermanos, parecería que somos gente que no tiene sentido el usar la vida para servirle a Dios. Es Dios en su misericordia llamando, hermanos, suplicando a los hombres, ¿sabe? Suplicando que vengan a Él, porque no hay otro refugio en esta tierra. Damos un gloria a Dios. No hay otra salida, no hay paz, hermanos, en este mundo. La paz solo la encontraremos en Cristo. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay, hermanos,
fortaleza. En Cristo se consolidan los matrimonios. En Cristo, hermanos, las cosas viejas pasaron. En Cristo se vuelven todas hechas nuevas, porque en Cristo hay victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es todo el trasfondo del evangelio. El Señor no llama al hombre como hace con Israel, y en lo general no lo llama porque Dios necesita del hombre. Hermanos, no lo llama porque Dios, si viene el hombre, si obedece a ese llamado, a esa súplica de Dios, no es porque Dios va a ser más grande, porque Dios va a ser más poderoso. No, el gusano del hombre, hermanos, no pasa de ser polvo. ¿Sabe por qué lo llama? ¿Sabe por qué suplica a Dios? Por su misericordia. Porque dice Pedro, Él no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que el hombre no se muera, hermanos, en su pecado. Ese es el clamor de Dios, que el hombre no, porque una cosa hay que aclarar: toda vez la persona no reaccione a la súplica de Dios, que le dice: vengan, déjenme entrar, ábrenme la puerta. Oiga, hermano, media vez el hombre le cierre la puerta al Señor. Lo que dice en el capítulo 3 de Apocalipsis: yo, dice, toco, yo toco. Él no empuja, Él habla, Él toca. Si abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Porque es que Dios insiste, suplica a través de muchos medios. Hermanos, ¿por qué es que Dios suplica? Porque sin Dios el hombre es reo de muerte. Sin Dios no es cierto que el hombre puede escapar de la condenación eterna. El único escape para que el hombre pueda librarse de lo que es el infierno mismo es Cristo. Dijo el Señor en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, dijo el Señor. Nadie, yo soy el camino, Él es el camino. Por eso Él llama a los hombres que están, hermanos, en la vida cotidiana, en su mundo y en sus pecados, para que vuelvan, para que venga. Esa es la súplica de Dios. El Señor sigue suplicando, y los hombres, hermanos, siguen cerrando sus corazones a ese llamado de Dios. ¿Y por qué lo hace Dios? Dios lo hace, ¿sabe? Porque Él mismo sabe que si esa persona no reacciona a su súplica, llámele: vengan a mí. Súplica, llámele, deja lo que estás haciendo, porque esto te llevará a consecuencias eternas. Esa es la súplica de Dios. La súplica de Dios: venga, toma tu cruz, sigue en pos de mí, aunque te va a costar, pero es la mejor decisión. Porque de lo contrario, si no reaccionamos a ese llamado y a esa súplica de Dios, hermanos, no tiene ninguna diríamos, implicación Dios en el destino de esa persona. Por ejemplo, al hombre que habla Lucas capítulo 16, hermanos, habla de que este hombre terminó muriéndose, como le sucederá a todos, pero dice que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y ahí vemos que el hombre no pierde la conciencia y le dice: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, porque no aguanto esta llama.
Eso está en la palabra. Esto no es para asustar gente. Esto el mismo Señor lo dijo. Pero a ese hombre Dios le habló. Dios no le habló por la ley. Dios no le habló por su religión. A este hombre de San Lucas le habló a través de Lázaro. Hermanos, se lo llevó a la puerta de su palacio. Ahí ese hombre debió preguntar: ¿y este Lázaro por qué se aferra a esa fe de Dios? Ese era el mensaje de Dios. Pero no reaccionó el hombre y por último muere. Y ahí tenemos las consecuencias. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que nosotros vemos. Ahí vemos la consecuencia. Porque hay algo, hermanos, que uno debe de ver en la gente. Como que por lo general la gente, en términos generales, como que a esta súplica de Dios no le da importancia. La gente vivimos tan anestesiados de este mundo, tan controlados de este sistema, que aunque Dios grita, que aunque Dios suplica, damos un gloria a Dios, que aunque, hermano, Dios mueve a través de asuntos naturales, Él habla a través de asuntos naturales, a través de pandemias, a través de escaseces, a través de situaciones, pero el hombre no le pone atención. El hombre sigue su curso porque no cree, está anestesiado. Él cree, no, en lo menos que piensa es que un día se va a morir, y eso es un error. Nosotros debemos de saber que somos mortales, que aquí somos extranjeros en esta tierra, pero que cada individuo en su momento le tocarán la puerta. Y eso fue lo que sucedió con aquel hombre de San Lucas 12 que dice: edificaré mis graneros y los haré más grandes, y cuando ya haya logrado mis objetivos, le diré a mi alma: gózate, porque tienes muchos bienes. Así es el hombre, anestesiado, no le pone atención que un día, hermanos, le tocarán la puerta. Aleluya, damos un gloria a Dios. No se ha puesto a pensar que muchas veces, hermano, usted ve lo normal de la vida y eso es natural. La persona se levanta, se va a su trabajo, ya no volvió. La persona se acostó en su cama, ya no despertó. La persona se hizo proyectos y luego le tocaron la puerta, hermanos, de la vida para que entrara la muerte. Eso no lo quiere entender las personas. Aquí no hay seguro. Los seguros de vida que venden las compañías son seguros de vida, de muerte para los que se quedan, pero para el que se muere, ese no va a lograr ningún seguro de vida. Hermanos, el seguro de vida está en Cristo. El seguro de vida está en Cristo. El seguro de vida está en Cristo. Pero usted ve, la gente, yo puedo percibir eso. Y si usted tiene un poquito de olfato espiritual, va a percibir eso, que la gente anda como sonámbulos en este mundo, haciendo proyectos. Usted se acuerda que en el principio de este año, hace casi ya un año, en diciembre, todo apuntaba: viene el otro año, vamos a recibir el año 2020 que viene, decíamos, y nos proyectábamos. Y yo le decía, como siempre tenemos eso de ponerle un nombre al año, y eso no es bíblico, pero nosotros le ponemos como para inspirarlos. Le decía al Señor: Señor, ¿cómo va a ser el nombre de este año? Y estuve, hermanos, dándole vuelta y no, usted ve que como a los 15 días, pues ya oficializamos el año, ¿cómo se llama? El año de cumplir las promesas a Dios. Pero los otros años
siempre fueron: este va a ser el año de la restitución, este va a ser el año de la victoria, este va a ser el año del avivamiento. Es decir, pero lo raro es que el Señor me lleva no a ese tipo de conceptos. Ahora en este 2020 el Señor me llevó a que pagáramos las deudas que tenemos con Él. Damos un amén. ¿Y cuáles, hermanos? Y todos estaban bautizando años con nombres positivos, pero qué raro, hermanos. Mire cómo es de fugaz la vida. Mire cómo somos hermanos, de desconocedores del futuro. Cuando ya empezó enero y sucesivamente la bulla del virus, y ese es increíble. Nadie de nosotros se hubiera imaginado, yo se lo digo con sinceridad, nunca hubiese imaginado que se iban a cerrar los países, los aeropuertos, que la ciencia se iba a dar por vencido, que el dinero no iba a funcionar. Yo nunca lo imaginé. Esas son lo que dice la palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es increíble, ¿eh? Yo nunca pensé que se pudiera cerrar las iglesias en todos los países. Es increíble, pero mire la misericordia de Dios. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Mire la misericordia de Dios. Como acá en Misión Evangélica y otras misiones. Pero en el caso nuestro, como Dios viene preparando el terreno, porque para siempre es su misericordia. Mire, Dios, Él sí sabía que se iba a cerrar todo. Y que increíble, yo cuando me vi, hermanos, que no había cómo podernos mover porque estábamos amenazados y era un hecho. Vea, pero ya antes me decía un hermano hace unos meses cómo Dios preparó la iglesia. Nos trajo un sistema digital que es el que estamos usando. ¿Cómo es que Dios, hermanos? Porque en este sistema todo es bien nítido, hasta las arruguitas le salen a uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la manera como esta herramienta se usa, y mientras, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Y mientras se cierra el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero desde el día que se cerró, hermanos, no dejamos de seguir predicando la palabra. Ahí vemos a un Dios suplicando, ahí vemos un Dios suplicándole al pecador, suplicándole al hombre que deje sus malos caminos. ¿Cómo vamos a pensar que son casualidades, hermano? Y ahí ve, y los proyectos y todos aquellos, yo no veía de vez en cuando un moreno allá en Estados Unidos, en una iglesia grande. Hoy es el tiempo del gran avivamiento este año. Esas eran las predicaciones de los días de enero. Pero ¿cuál avivamiento? ¿Cuál avivamiento? Es decir, está bien que hablemos positivo, pero como, hermanos, dice el proverbio, el jinete se prepara, o el caballo se prepara para la batalla, pero quien da la victoria es Dios. Damos una amén. Es Dios. Dios nos cerró. Dios, lo que estoy diciendo es que nosotros vivimos en una inercia, vivimos en un sistema adormecido. Aun cuando Dios nos habla, usted no puede asociar a otra cosa toda esta pandemia. Esos dos ciclones que por misericordia no fueron, hermanos, los volcanes que dijo un loco que lo habían detenido. Es la oración, es Dios que detuvo esos huracanes aquí en nuestro país. Es la misericordia de Dios. Eso es Dios hablando. Porque Dios, como dice aquel canto antiguo, nos habla por los vientos, nos hablan por las aguas. Dios hablando, suplicando. Dios suplicando. Y el hombre, mire, luego que ya no caen los muertos, ya nos vamos olvidando de la voz de Dios.
Media vez ya se pasó el huracán. Sigamos, comamos y bebamos, porque mañana a saber. Ahorita aprovechemos, forniquemos, vamos, adulteremos, robemos y hagamos y deshazamos aquí la vida. La vida no es tuya, la vida no es mía. Yo no tengo escritura de mi vida. Esa vida te la dio Dios. Esta vida me la dio Dios. Fue Dios el que dijo, hermanos, que se haga la luz. Fue Dios el que creó al hombre. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es increíble cómo Dios sigue llamando. ¿Y sabe cuál es lo peor, hermano? Lo peor y lo más tremendo de este llamado de Dios es que sigue, no deja de llamar al mundo en general, sino también a los que nos congregamos en templos evangélicos. Nos sigue llamando al arrepentimiento, nos sigue llamando, sigue Dios suplicando, porque dentro de nuestras iglesias y en particular en este tiempo que nos está tocando vivir, hermanos, oiga, hay mucha levadura dentro de las iglesias, hay mucha apariencia dentro de las iglesias. Le vamos a regalar ofrenda de palma al Dios de la gloria. Dentro de nuestras iglesias, hemos aprendido a caminar. No sé cómo es el caminar cristiano, literalmente. Hemos aprendido a vestirnos para venir al culto. Hemos aprendido, y es más, hasta versículos bíblicos, pero no estamos bien con Dios. El problema es que no estamos bien con Dios. Y hermanos, el estar de amigo del pastor no nos favorece. Con quien tenemos que ser amigos es con el Dios de los cielos, porque Él sí es Dios poderoso. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Oiga, y la gente le habla a Dios aquí en esta iglesia. Bendita y sea la gloria para Dios. Siempre nos habla Dios, y nos habla en la mañana, nos habla en la tarde, nos habla en la noche, y nos habla en todos los lados. Y sabe, es la súplica de Dios para su pueblo. El Señor dice: despiértate tú que duermes, que te alumbrará la luz de Cristo. Es tiempo de que las rodillas paralizadas se levanten y las manos caídas sean alzadas al cielo, porque el tiempo de su venida está próxima. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ¿qué es lo que sucede en medio de nuestras iglesias? Adormecimiento. Y hay gente que ni sabe de qué predicó el que subió a predicar. Es una pura rutina. Venir, yo no estoy hablando de acá, de todos los lugares. Una pura rutina de llegar a los locales e irse igual, e irse a seguir engañando, e irse a seguir codiciando, a irse, salen del culto y siguen en las mismas actitudes del pasado, y no hay un cambio, aun cuando la súplica de Dios es insistente. Hermanos, no podemos ver otra cosa sino la misericordia de Dios. ¿Por qué suplica Dios? ¿Por qué suplica? Porque vuelvo a decir, Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que los hombres, e incluyendo los que estamos dentro de las iglesias, que procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Hay que arrepentirse. ¿Y qué significa? Ya le contamos, ya le explicamos qué significa la palabra en griego, en el idioma nuestro. Arrepentimiento lo que significa es media vuelta. Alabado sea el nombre del Señor. Media vuelta. Deje de seguir por el camino ancho y vuélvase al camino estrecho. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vuélvase al camino estrecho. Ese es el llamado para la misma iglesia. La súplica de Dios.
como era el caso de el Señor para con Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces, dicho de otra manera, parafraseando, cuántas veces te he hablado, cuántas veces, cuántos mensajes te he predicado, iglesia, cuántas veces, y no quisiste. Yo siempre con cada predicación lo que quería es traerte como la gallina trae sus pilluelos para que estén debajo de sus alas. ¿Acaso eso no es lo que dice el Salmo 91? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Es en Él donde estaremos seguros, hermano. Y no hay forma, hermano. Uno pudiera pensar, hombre, la gente que tiene más años debería de ser más sensible a la súplica de Dios. Pero es a lo contrario. Cada vez que vamos envejeciendo en la iglesia, más duros nos vamos haciendo. Más rebeldes nos vamos haciendo. Damos un gloria a Dios. Cada vez, usted cuando oye decir, fíjate que yo tengo 30 años, pero hay que ver si le entra la uña. Ni la uña les entra ya. Ya están cauterizados, ya se conocen la Biblia, esos predicadores. ¿Y quién es el que va a predicar? El mismo ese. Ya no, ya borre, arrepiéntase que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La gente, hermanos, no reacciona, aun cuando Dios suplica, porque esta predicación y cualquier otra predicación es súplica de Dios. Es súplica de Dios. Ahora, vamos a ver, hermanos, fíjese bien en lo siguiente. Los israelitas y todas las personas, incluyendo todos los hombres del mundo, deben de saber que todo tiene un final. Debemos de saber que todo tiene un hasta acá nomás. Debemos de saber que aunque la Biblia describe a Dios como un Dios de misericordia, pero también la Biblia describe a ese Dios que dice hasta acá, hasta este punto. Y eso es lo que sucede con Israel. Y le dice cuántas veces, 3 años y medio. Y aparte de siglos atrás, a través de los profetas, a través de mi propia persona, dice el Señor, cuántas veces te hablé, no abriste tu corazón, cuántas veces te supliqué, cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene sus pilluelos debajo de sus alas y no quisiste. Dice Juan 1, 11, 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Alabado sea el nombre del Señor. Allá le dijeron, hermanos, cuando preguntó Pilato, ¿qué hacemos con este justo? Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y allá llega en el capítulo 8 de San Mateo el Señor a la tierra de los Gadarenos. En lugar de decirle quédate, quédate, esa era la súplica de Dios para con ellos. En lugar de decirle, le dijeron lárgate, Señor. Lo corrieron. Eso es grave, porque llega el momento cuando Dios dice hasta aquí, señores. Eso es lo serio, hermano. Eso es lo serio. Que cuando llega el momento se acabó mi gracia, mi oportunidad. Eso es lo que sucede ahí con Israel. Y vea que cuando ha cesado la súplica de Dios para Israel, el versículo que sigue es: he aquí vuestra casa es dejada desierta. ¿Qué es lo que le ha sucedido a Israel? ¿Qué es lo que le ha sucedido en estos 2000 años?
La gloria, como dice Ezequiel, salió del templo. La gloria en persona salió del templo de Jerusalén y se fue a los olivares, el monte de los olivos, y se empezó a lamentar y empezó a decir: qué dureza, qué dureza. Y dice a continuación: vuestra casa es dejada desierta. Hermanos, cuando no somos receptivos a la súplica de Dios, viene un momento que Dios cierra la llave, cierra el chorro, como fue el caso de Noé. Noé 120 años estuvo pregonando como pregonero de justicia, pero cuando se terminó el tiempo de la gracia, está conmigo, iglesia, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando se terminó el tiempo de la gracia, le dijo el Señor: entra, Noé, entra con los tuyos. Le metió llave. Y es un hecho, aunque no lo dice la Biblia, que luego que empezó a llover, las gentes empezaron a buscar algunas partes altas, dado que iba subiendo el agua en la tierra. ¿Y qué me dice? ¿Usted cree que dejaron por un lado la arca de Noé cuando llegaron a buscar? Pero ya estaba cerrada la puerta. Es que la misericordia de Dios no es extensiva para el pecador. La misericordia de Dios tiene un límite. Amén. La misericordia de Dios dice: hasta aquí. Por ejemplo, a Saúl, que Dios lo chinchineó tanto a Saúl, pero cuando Saúl se volvió rebelde, se volvió, hermanos, un hombre interperante, fusilámine, un hombre, hermanos, insensible, dice la Biblia que Dios lo desechó. Es que la misericordia de Dios nunca te va a andar lambiando toda la vida de tu vida disimulada para con Dios. Cuando Samuel empieza a llorar, le dijo el Señor: oye bien, ¿cuántos están oyendo? Dijo Samuel a llorar por Saúl. ¿Sabe cuál fue la palabra bendita que vino del cielo? Ya no llores por este, le dijo el Señor, porque yo ya lo deseché. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿A cuántos Dios cada semana, cada mes, cada año les va recortando ya el periodo de gracia, de súplica? Y dice: a este ya no. Y aunque venga a la iglesia, este siempre va a ser macho sin dueño. Aunque venga a la iglesia, este siempre va a ser rebelde, porque ya la gracia de Dios ya se fue. Eso es lo que ha sucedido aquí. Salió del templo y se fue a lamentar. La dureza. Eso con el evangelio no se puede jugar, hermano. El evangelio no es congregarse en una iglesia, hacer birrinches, hacer lo que uno quiere y agarrar su propio estilo de evangelio. Eso no es en la iglesia. En la iglesia ya la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las mañas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuestras iglesias están llenas de gente insensible que de ninguna manera les entra ya la palabra. Fíjense que una situación es: probablemente ya los desechó Dios. Porque así sucedió con Saúl. Así sucedió con Sansón. Cuando Sansón jugó con Dios, hermano, jugó con la gracia de Dios. Y dice la Biblia que como a él siempre le salía el tiro, aun cuando andaba mujereando, y siempre le salía el tiro, siempre tenía las fuerzas. Eso no significaba que Dios estaba contento con él, solo le estaba dando más días de oportunidad. Tal vez reaccionaba y venía otro mensaje, tal vez en el otro mensaje reacciona. No, hay gente que ni por un lado ni por otro lado reacciona. Y la ironía de la vida espiritual. Y ahí
vemos, en este caso que estoy mencionando, le dice, y el tal Sansón, mire, era de esos cristianos, hermano, psicodélicos, sábelo todo, desobedientes, malcriados, que gracias a Dios aquí en el remanente no hay todavía. ¿Ya? De esos creyentes, pero, si todavía me sale, si todavía predico, si todavía, aquí hemos tenido gente que Dios la ha usado con los dones del Espíritu y en particular con los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, géneros de lengua. Pero yo aquí he visto personas que tenían la unción del Señor, pero después empezaron a querer ya con sus propias fuerzas, ya Dios los había dejado, porque los dones no son nuestros, los dones los da Dios. Y Dios los da y Dios los quita cuando nosotros somos rebeldes. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y eso fue lo que sucedió con don Sansón, el hermano Sansón. Dios, y sacaba las puertas, se iba a dormir con mujeres allá a Filistea, y le decía, y allá se ponía a hacer sortilegios de matar, de meterle fuego con teas, agarrando zorras. Agarrar una zorra no es fácil, y Sansón, hermanos, eran puñadas de zorras, que ahora el poder de Dios estaba sobre él. Pero el punto es que ese es el cristiano que abusa de la gracia, abusa de la gracia, abusa de la gracia. Pero ahí vemos la misericordia. Dios lo lleva el día domingo, lo trae a las 2 de la tarde para ver si reacciona. Levanten la mano, de un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, a ver si reacciona. Y vemos que no reacciona el tipo. Y vemos que no reacciona la tal hermana. Y sigue igual. No me anden molestando, por favor. Por favor. No me gusta que me anden bajo control. ¿Está bien, hermano Sansón? Yo siempre soy cristiano. Yo siempre levanto puertas. Yo siempre con la aguijada de un burro mato más de 1000. Lo que pasa es que eso es gracia sobre gracia para Sansón. Pero llegó el momento que se cortó la súplica, la misericordia. Y cuando estaba en los brazos de Dalila, hermanos, le había dicho el secreto a Dalila. Y luego dice Dalila, Sansón, los filisteos. Y dice, él pensó que iba a seguir igual. Y sucede que, hermanos, estaba en la total debilidad. Lo agarraron, le sacaron los ojos y murió aplastado. Dios tiene un tiempo de súplica, señores. Dios tiene un tiempo que suplica, como dice Pablo, como embajadores de Cristo. Dios suplica por medio nuestro. La súplica, cuando uno llega a visitar a esa persona, a motivar a esa persona, no, hombre, déle, hermano, déle para adelante. Usted no se fije en lo que andan diciendo, usted no se fije en los problemas. Esas son las súplicas de Dios. Pero llega un tiempo, corte, se acabó. Y hay situaciones dentro de las iglesias que aunque ya la gente siga viniendo a la iglesia, ya no siente nada. Todo le es dañino. La música, mucho volumen. Aquel no puede tocar la batería. El otro tiene gallitos en la cantada. El otro todo se traba para la predicación. Y qué calor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que ya te dejó el Señor. Damos un amén. O sea, hay gente que solo viendo defectos. Yo leía los otros días, no sé si están leído, un hombre, me voy de la iglesia, me voy para otro. ¿Y para dónde te vas? Le dijo. Es que mire, ahí unos hacen una cosa y otros. Y yo veo las otras y no sé qué, que no sé qué. Entonces le dijo él,
el, el, el pastor le dice, yo lo estaba viendo y tiene sentido, le dice, vaya, antes que te vaya, le dijo, llená un vaso de agua y cruzate de allá a acá, pero llenito el vaso. No me vayas a botar una gota. Está bien, y después te vas. Y se llenó el vaso y venía con el vaso a que no se le cayera nada. Y le dijo, mira, ¿por qué no se te cayó nada, ni una gota? Porque me concentré en que no moverme mucho y me concentré en el vaso. Entonces lo que se tiene que hacer en la iglesia es dejar de andar viendo los defectos del otro, concentrate en Cristo. En Cristo. Dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. No vea los defectos, mira a Cristo. No miras al diácono, no mires la diaconisa mire los tacones que anda y que tenés que ver con los tacones. Ve a Dios, concentrate en Dios, centralizate en Dios. No estés juzgando, no vengas a chambrear a la iglesia. Ven a buscar la presencia de Dios. Tenemos que aprender a sobrevivir en medio de gente imperfecta, viendo a uno que es perfecto. Entonces, ya esa gente ya no siente nada. Mire, cuando cantaba Julano, usted verá cómo sentía el Señor, y ahora no lo siente. ¿Sabe por qué no lo sientes? Ojalá no sea que ya te dejó el Señor, ya se acabó. ¿Cuántas veces y no obedeciste? Ojalá no sea esto, porque cuando ya Dios se aleja de uno, hermano, ya no hay forma, o sea, ya llegó a dar lo que tenía de misericordia para esa persona. En Saúl lo vemos, en Sansón lo vemos, bien claro. Ahora, lo que le vino a Israel por no haber sido sensible a las súplicas de Dios, tu casa es dejada desierta. Hasta este día Israel, 2000 años de garrote, de guerras, de exterminio. Solo el demonio de Hitler pasó por las cámaras de gas. Eso es horrible, es el holocausto que se ha dado en el mundo más espantoso. Imagínense lo que serían todos los salvadoreños. Creo que somos 6 millones. Yo creo que no pasamos. Nosotros tenemos que pegar hijos, hermano. Ya no pasamos de esos 6 millones. Si aquellos hermanos que tienen todavía las esposas, peguen sus 15 hijos, avancemos. Es la cantidad de lo que es los millones que tenemos aquí, los quemó ese demonio. ¿Sabe qué dijeron ellos cuando les dijo Pilato? Le dijeron, este hombre es justo. Y ellos mismos dieron una maldición. Si es justo, dijeron los sacerdotes, que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos. ¡Wow! Se les cumplió. Y han sido molidos por el diablo. En el campo nacional, en el campo político, en el campo humano. Y en el campo espiritual, es decir, de salvarse de lo que le espera al pecador, son cantidades, porque no le voy a decir aquí yo que Caifás está en el cielo, que todos esos que crucificaron al Señor están en el cielo. No. ¿Por qué? Porque fueron duros al llamado de Dios y no solo llegaron a culminar el mal, la muerte sobre el Mesías, sino que perecieron en su pecado y están en sus lugares. Llega el tiempo, señores, que se acaba la misericordia de Dios. ¿Qué es? ¿Sabe por qué yo le temo andar con resabios con Dios?
Eso es una cosa muy personal mía, muy mía. Le temo a Dios. Tengo miedo que Dios se aparte. Que Dios diga, bueno, ya te aguanté, ya no más. Ya te hablé, ya te supliqué que cambiaras, que tuvieras una conducta diferente. Ya basta, ya no. Y es ahí donde viene. ¿Y qué hace uno, hermano? ¿Qué hace uno? El ser desechado de la gracia ya no es otra cosa, ya es muerte, ya llámele eterna. Ya Dios no va a revertir sus designios, aunque Él es Dios de misericordia, pero su misericordia se la brinda a la persona, como vemos acá. Israel se la presentó a través de los profetas y a través del Hijo, y terminaron matando al Hijo y no escucharon las súplicas del Hijo y lo mataron como un impostor. ¡Fa! Vuestra casa es dejada desierta. Se acabó la bendición para ustedes. Y ahí tenemos ese panorama. Es un gran testimonio de Israel. La sangre de ese justo caiga sobre nosotros y vuestros hijos. Ha sido doloroso porque desestimar la voz de Dios. Yo no sé cuánto Dios te dará oportunidad o nos dará oportunidad. Yo no sé cuánto. Mira, si uno, hermano, y disculpe, a veces usted dirá, bueno, este hermano, siempre que yo vengo predica de esa manera. Mire, yo no sé, yo lo que predico, como dijo Pablo, yo no predico para agradar a los hombres, porque eso es lo que le dijo a los Gálatas. Si yo viniera a agradar a los hombres, no fuera siervo de Dios. Yo vengo a agradar a Dios y por eso predico la palabra de Dios. Damos un amén, iglesia. Entonces viene el momento, hermanitos, esos hermanitos que no dejan de venir a la iglesia, pero ahí andan con su adulterio, ahí andan con su fornicación sota, opcioncita, ahí andan con sus negocios oscuros, ahí andan con una gran lengona de palabras, ahí andan viviendo como que no tienen a quien darle cuenta. No, si nosotros tenemos dueño, como dijo Martín Lutero, aquí uno debe de saber que en esta tierra bien lo monta el diablo o te monta Dios, pero alguien tiene que montarte. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Quién quiere que le monte? ¿Quién quiere usted o quién queremos nosotros que nos monte? Yo quiero que me monte Cristo, porque Él es el que tiene misericordia. Pero aquí no es que yo soy absoluto. Bien sos del otro o sos de este otro. Aquí nadie está en el término medio. Aquí sos del otro lado, como se lo dijo el Señor. Ustedes, le digo, no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ustedes más bien son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cerró la llave el Señor. Llega un momento, hermanito, que usted, ojalá no sea el caso de nadie de nosotros, ya nos sentimos, ya no queremos, esto es un martirio venir a la iglesia, es un martirio ponerse un uniforme. Ojalá no sea el caso de nosotros, porque si ese es el caso, ay, que Dios nos ayude. Y yo digo, bueno, esta palabra la tenemos todos, que Dios nos ayude. Ya nos ayudó, pero ya no nos va a seguir ayudando. Es grave. Dice allá, este es el tiempo agradable de Dios. Este es el momento oportuno para aprovechar la súplica de Dios, porque la súplica tiene su fin. Y cuando se cierra ese ciclo, se acabó la oportunidad, se acabó la gracia en
la vida. Por eso, cada hermano, usted debe de saber, usted no tiene que andarse cuidando del pastor. Usted no se cuide porque maldito el hombre que confía en el hombre. Usted debe de vivir su vida en la luz de la palabra de Dios. Usted debe de procurarse, luchar, pedirle ayuda a Dios. Porque hay mujercitas que están viviendo con el hombre sin casarse. ¿Y qué está esperando? ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿Cuánto Dios le ha hablado? ¿Y cuántos mensajes más quiere que le hable Dios? Eso es como le dijo el escritor a los hebreos. Los que una vez han recibido, han gustado, han sido iluminados, han disfrutado de la palabra y recayeron, no pueden ser restituidos, porque no puede Cristo volver a morir una vez por ellos. La gente que ha oído la palabra y que ha estado en una iglesia, que lee la Biblia, la gente tiene problemas con Dios, porque no van a excusarse de que vivieron en tinieblas. De aquí o esta casa es dejada desierta. Hay un momento que dice Dios, ya, no hay para dónde. Ojalá no sea el caso nuestro. Y si usted sabe que usted ha estado jugando, por favor, hermano, levántese, humillémonos, porque nuestro Dios ama la actitud del que se humilla. El que se humilla será exaltado. Eso lo ama Dios. Yo no sé. Mire lo que estábamos esperando este año que está terminando. Prosperidad, bendiciones, todo el mundo, los pastores profetizando grandes bendiciones. Y mire lo que vino: muerte, quiebras de la economía. Un desastre que hay en este mundo ahorita. Ahorita ya empezó otra vez allá por donde empezó, ha vuelto a iniciar la mortandad y todo eso. ¿Y qué hacemos, hermano? Acerquémonos cada vez al Señor. Y no me va a agarrar ese volado a mí. Media vez nosotros seamos receptivos y obedientes para acercarnos cada vez más a Dios y no retirarnos. Caerán, dice el Salmo 91, 1000 a tu lado y otros 10 al otro lado, y a ti no llegará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No hay por qué temer. Pero en cuanto a lo que es esa finalidad del hombre fuera de la voluntad de Dios, cuando Dios le ha hablado por tiempos y no ha reaccionado, eso sí es grave. Porque vendrá, dice el Evangelio de Juan, con esto finalizamos, hermano, capítulo 12, 48, Dios, Juan 12, 48, Dios dice, nos juzgará de acuerdo a la palabra que escuchamos. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que sea juzgada, la persona le va a decir, mira, tú escuchaste este mensaje, tú tuviste esta Biblia, leíste no solo una vez este versículo, leíste todo esto, estuviste es más sirviendo y no reaccionaste. Yo te supliqué de una y de otra manera. Tremendo. Tremendo. Por eso es que el Evangelio no es para niños, para caprichosos. No. El que me rechaza, dice así, dice el versículo 48 de Juan 12, el que me rechaza y no recibe, ¿qué dice? Mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará. Tremendo. Es decir, que le van a poner la predicación, mira. ¿Te acordás que el pastor estuvo mencionando estas malas acciones? ¿Y te acordás que las oíste y no quisiste? Pero ojalá no sea el caso nuestro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Vamos a terminar este culto. Gloria a Jesús. Queremos darle a nuestro Dios de lo mucho que Dios nos ha dado. Siga y no se canse
de ser un fiel diezmador, un ofrendante que no escatima tiempo para seguir agradeciendo a Dios de esa manera. Así que les felicitamos, los hermanitos que se han mantenido incluso en esta pandemia. Hermano, yo los felicito. Es lindo eso. Se identificaron cuando estaba cerrado todo. Ahí venían con sus diezmitos, con sus ofrendas, los poquitos, y qué tremendo. ¿Qué diría Dios de eso? Pero es un hecho también, hermanos, que son muchos los que se retiraron y que se olvidaron de la obra. Espero que no sea usted de esos, porque olvidarse de los compromisos de la obra es grave. Es como olvidar uno la familia, igual. Así de que si podemos rectificar, rectifique, vuelva una vez más a ejercitarse en la obediencia a la palabra en este particular. Padre, queremos darte, porque así lo manda tu palabra. Bendice al dador alegre y que todos podamos hacerlo con gozo, con alegría, para tu gloria. En tu nombre, Dios, pasamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos.